Diciembre de 2001. Argentina entraba en una crisis financiera e institucional, enmarcada en un ambiente de violencia sin precedentes. O mejor dicho, con precedentes más que nefastos. Se instalaban de a poco en el habla popular términos que hasta ese momento no existían. Términos como corralito, como la feria del trueque. La gente salía a la calle a protestar. Una nube que mezclaba la furia, la frustración, se convirtió en un manto negro que tapó ese cielo otrora blanco y celeste. Y en medio de ese cielo veíamos escapar en un helicóptero a los responsables de todo este caos. Como figura de espanto para los más pudientes, se empezaba a dibujar la idiosincrasia del saqueo, con sus múltiples interpretaciones y complejidad. De pronto, los mercados eran invadidos por grupos que, impulsados por la necesidad más pura, se escabullían con los brazos llenos de polenta, de harinas, de fideos. Claro que también había otros que escapaban con televisores, con lavarropas, con microondas. Los resultados: se creaba un nuevo paradigma de convivencia, porque fue en ese momento cuando se empezaron a forjar los límites, nuevos límites de la propiedad privada. Ya no fueron suficientes las cercas electrificadas, las altas rejas, los alambres de púa. Aquellos tumultuosos años significaron la consagración de los famosos barrios privados, hectáreas que daban vida a una ciudad en escala y fríamente perimetrada. A esas hectáreas en Argentina se las llamó countries. En 2002, en Argentina, un country estuvo en boca de todos por ser el escenario de un brutal asesinato. Hoy, 20 años después, este caso sigue dando que hablar. Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnum Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos clave de una de las muertes más llamativas de la historia argentina. El contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un momento de la nueva serie original de HBO en las voces de sus protagonistas y creadores. Ya sea que elijas ver la serie completa en HBO Max o semana a semana en HBO, podés ampliar tu experiencia escuchando este podcast tanto en YouTube como en Spotify, como en tu plataforma favorita. ¿Todo listo para la investigación? En el episodio de hoy, el country más famoso. Sobre uno de los límites perimetrales del barrio está la casa en la que nos interesa ubicarnos. La construcción se esconde en una esquina de un lote amplio, delimitado por frondosos árboles. 2 plantas, techo a 2 aguas, 3 chimeneas, la combinación de ladrillo y madera en las paredes y aberturas, un jardín muy cuidado, una pileta. En la planta superior, una sala de estar que funciona como antesala para el dormitorio. Ambos ambientes tienen acceso al único balcón. Del otro lado, el baño en suite. El baño donde se encontraría uno de los mayores rastros de sangre. Pero no nos adelantemos. No muy lejos de la casa se encuentra el clubhouse y las canchas de tenis. Canchas que eran habitualmente utilizadas por la protagonista ausente de nuestro relato, María Marta. María Marta García Belsunce era hija de Horacio Adolfo García Belsunce, un reconocido jurista, y de Luz María Blanca Luisa Galup. Fue socióloga, trabajó como productora del programa de radio De Frente, que era conducido por su hermano, Horacio García Belsunce, y también era activista. Era parte, además, de la Red Solidaria de Juan Carr. En esa época la Red Solidaria recibía habitualmente llamados para pedir ayuda por la búsqueda de algún chico. A partir de esto crearon Missing Children Argentina. La organización comenzó a funcionar en 1999 con la iniciativa de Murray y de García Belsunce. María Marta también colaboraba con la Asociación Amigos del Pilar, como integrante del comité ejecutivo de la muestra de decoración Estilo Pilar. Ella era la tesorera. El espíritu comprometido y solidario de María Marta podía rastrearse hasta su época de estudiante. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de Sociología y encabezó más de una protesta contra los decanos de turno para enfrentar lo que ella consideraba injusticias.
En lo que respecta a su vida sentimental, María Marta se casó cuando tenía 19 años. Hablemos de la persona que ella describiría frente a amigos y familiares como el amor de su vida. Carlos Carrascosa nació el 13 de diciembre de 1944 y fue graduado de la Marina Mercante y agente de bolsa de profesión. En 1966 comenzaron sus aventuras marítimas en un buque de carga. Trabajaba en el sector de máquinas. En esta vida dura y solitaria soportó tremendas tormentas al borde del naufragio, una de estas en el Canal de la Mancha, y tuvo que lidiar con piratas contrabandistas. Sin embargo, todas estas aventuras tuvieron su culminación cuando, al volver de un viaje, su novia fue contundente. Le dijo: no quiero casarme con una foto. Elegí el mar o yo. Carlos Carrascosa no lo dudó. De inmediato comenzó a planear la boda. Su novia era, claro, María Marta, a quien había conocido en la casa de unos amigos cuando ella tenía tan solo 9 años y él 17. Con el tiempo habían vuelto a verse. Esta vez, ella con 18 y él con 26. Luego de eso, ya no se separarían. Se casaron el 31 de julio de 1971. Y según ellos y sus allegados, llevaban una vida llena de amor y de compañerismo. Una relación soñada que duró 30 años. Pero ya sabemos que a veces hasta los mejores sueños culminan en pesadillas. La tarde del domingo 27 de octubre del 2002, María Marta García Belsunce, de 50 años, estaba jugando un partido de tenis con una vecina y amiga en una de las canchas del country. Carlos Carrascosa, por su parte, estaba mirando el clásico River Boca en la casa de Guillermo Bartoli, un pariente. Cuando una lluvia la obligara a abandonar el partido, María Marta se subiría a su bicicleta, pasaría por la casa de Bartoli y luego se dirigiría a su hogar. Al ingresar a la casa que compartía con su esposo, la misma estaba supuestamente vacía. La mujer se dirigió a la ducha sin perder tiempo. En tan solo unos minutos iba a llegar su masajista. Sin embargo, esta cita jamás llegaría a concretarse. Las declaraciones de Carrascosa indican que encontró el cuerpo de María Marta semisumergido en la bañera. Cuando él la vio, lo primero que pensó es que se había resbalado y que se había golpeado. Misteriosamente, tenía las zapatillas mojadas y el pantalón seco. El cuerpo fue inmediatamente manipulado y la escena se llenó de personas. Accidente doméstico fue la frase que comenzó a circular entre los rostros que se encontraban en ese momento en el lugar y se equilibraban por partes iguales entre gestos de dolor y de incertidumbre. No podían creer lo que estaba sucediendo, o por lo menos eso decía. Y más adelante todo se complicaría aún un poco más. Y ciertas acciones, en presunción inocentes, tal vez no lo serían tanto cuando las miramos con otra lupa. De un modo u otro se trató de una verdadera tragedia. Lo que pasó después está lleno de sombras. El médico de la ambulancia que no vio las importantes heridas, un supuesto llamado del hermano de la víctima negándole el ingreso a las fuerzas policiales, el hallazgo en la escena de un misterioso objeto que terminaría siendo clave. Lo más certero es que todos abogaron en el momento por mantener la muerte de María Marta en el más absoluto silencio. Pero, ¿por qué? Hay una historia secreta detrás de los García Belsunce que tiene mucho que ver con lo sucedido aquel día. Unos años atrás, la familia había sufrido un suceso que se había convertido en un escándalo social. La madre de María Marta, cuando ella tenía tan solo 6 años, se separó de su padre para casarse con un hombre 15 años menor. La nueva pareja tuvo 2 hijos más. Para el padre de María Marta, aquello no fue solo un golpe durísimo, sino un motivo de constante vergüenza en los círculos sociales en donde se movía. Los padres de María Marta nunca más volvieron a hablarse y solo se vieron de lejos en los casamientos de sus hijos. La sorpresiva muerte de María Marta reflotó toda esta sensación de que estaban nuevamente viviendo un suceso que los pondría en el ojo público
de todos sus contemporáneos. Algunos sostienen que, conociendo esta historia previa, se puede comprender varios errores cometidos por los integrantes de la familia ese día. A su vez, otro dato no menor es que la madre de Carrascosa murió al darse un fuerte golpe cuando se resbaló en la bañera. Por lo que no es de extrañar que el viudo haya asumido que lo que acababa de sufrir su esposa era un accidente de las mismas características. Por supuesto que existe otra línea que intenta explicar por qué la familia manejó todo con tantas reservas. Porque podían. Porque según reza una creencia popular, las personas con dinero forjan sus propias reglas. Sea cual sea la explicación, el mismo proceder utilizaron cuando llegó el fiscal. En toda muerte violenta, que es lo que proviene cuando sucede un accidente, un homicidio o un suicidio, debe ordenarse de inmediato una autopsia. Es una obligación que de ninguna manera ningún fiscal se le ocurriría incumplir. En una reunión previa en el lavadero de la casa, los miembros de la familia le relataron al fiscal lo que sabían del caso y le manifestaron algunas dudas no compartidas por todos. Luego el fiscal diría que se sintió bastante intimidado por la presencia de gente muy importante en el velorio, como por ejemplo el padre de María Marta, presidente de la Academia Nacional del Derecho, o el fiscal de Casación Penal, que consintió el accionar del joven fiscal, aclarando que con sus 50 años de carrera todo indicaba que esto que estaban presenciando no era más que un desafortunado accidente. El fiscal permitiría que se enterrara el cadáver, incumpliendo de esta manera la ley y dando la estocada final para este caso, que cada vez se cubría de más y más dudas. Lejos de quedar en esas cuatro paredes, la muerte de María Marta terminaría convirtiéndose en un caso de trascendencia nacional. De esto último deja clara constancia la nueva serie original de HBO, una serie ya disponible tanto en HBO como en HBO Max, que realiza un fresco y original recorrido por todo lo sucedido en lo respectivo a este caso en los últimos años. De un día para el otro los diarios dejaban de hablar de la crisis que sucedía en el país y comenzaban a hablar de lo que estaba pasando en el country. ¿La razón? El caso demostraría tener todos los elementos para alimentar un sinfín de hipótesis. El accidente dejó de ser tal cosa cuando, un mes después de la muerte, se realizó la postergada autopsia y se descubrió todo lo sucedido aquel fatídico día. La aparición del cadáver de María Marta García Belsunce significó un negocio mediático e inescrupuloso y le presentó a la sociedad la posibilidad de juzgar a aquellos que creían intocable su rol frente a la justicia. El caso María Marta comenzaría a generar ecos en los lugares menos pensados. ¿Qué fue lo que sucedió en la autopsia? ¿Por qué nadie se percató antes que aquello no había sido un accidente? ¿Cuál fue el rol de los primeros médicos que vieron el cadáver? ¿Qué pasó con el certificado de defunción? Pero por sobre todo, ¿qué sucedió aquella tarde en el country? Esta pregunta se la hizo todo un país. La respuesta sigue ausente. Sin embargo, hoy día, luego de más de 20 años de investigaciones y con nuevos juicios por realizarse, hay muchas cosas para analizar. Nos encontramos en esta oportunidad con Martín Méndez, quien es el guionista de la serie. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, gracias, Magnus, por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Contame, ¿cómo fue involucrarte con el caso María Marta? Bueno, fuerte. Sí. Fuerte porque en su momento yo tenía 20 y pico de años cuando ocurrió en el 2002. Y bueno, tuvo un impacto mediático tremendo. Aparte, el país venía también de salir de una crisis, no de salir, digamos, de muy poco, de que estalló en el 2001 todo. Y se le suma a este caso también un poco, creo que le vino muy bien a la prensa para tapar un montón de cuestiones que estaban pasando, entonces lo tengo muy presente y bueno, de mucho impacto también por todo lo que tuvo el caso alrededor a nivel doméstico, familiar, criminal. Claro.
Y vos en tu rol de guionista, ¿cómo fue? ¿Fue complicado pasar, digamos, del caso real a la ficción, a adaptar eso? No, al contrario. Fue un desafío muy interesante porque pasó bastante, digamos, pasaron, desde que nosotros empezamos a trabajar en el caso, ya habían pasado 15, 16 años, con lo cual ya tenía un recorrido el caso como para desmenuzarlo y poder trabajar y tomar decisiones que tenían que ver con cómo abordar la historia. Claro. Al contrario, digo, para un guionista es un desafío lindo. O sea, hay como varias fuentes, si se quiere, ¿no? Diferentes lugares como para ir tomando un poquito de esto, un poquito del otro. Absolutamente. Tenés todo lo que es lo que se publicó en la prensa escrita, tenés los expedientes, tenés en su momento, bueno, YouTube también pasa a ser una herramienta importante porque podés recurrir a noticias, a los medios televisivos de la época, radiales también. Claro. Y de todo eso uno se puede hacer también una idea de por dónde podés abordarlo. Totalmente. ¿Y fue complicado tener una mirada objetiva de un caso que todavía no tiene una resolución oficial por parte de la justicia? Sí, es complicado. Es complicado. Me parece igual que nunca te conviene como autor, digo, ¿no? Si vos trabajás adaptando hechos reales, inspirado en personas o en sucesos, ser como categórico o de repente vos querer dar una sentencia que no ocurrió en la realidad. Claro. Entonces ahí lo bueno ahí es donde vos entrás por diferentes puntos de vista, montado a veces en personajes en los cuales subís a caballito al público para ir dándole información, contándole cómo se fueron dando algunas cuestiones y sembrando, por supuesto, intriga, suspenso, género, ¿no? Por supuesto, digamos, el aporte de ficción, digamos, que tiene que tener la serie. Y del policial o el thriller, como por lo quieras supuesto, llamar. Claro, tal cual. Teniendo en cuenta un poco lo que aportaste desde tu rol de guionista, creo que una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que vemos varias líneas temporales que suceden a la misma vez, ¿no? Hay un ida y vuelta al pasado. ¿Esto fue pensado desde el primer momento, desde que se hizo un borrador, digamos, tal vez del guión, o se te ocurrió en el camino de decir, quiero mostrar cómo terminó este personaje para crear un poco más esta expectativa de saber, de conocer el camino? Sí, es parte del proceso así embrionario, ¿no? Yo creo que esas decisiones surgen a partir de la investigación. Nobleza Obliga. Tuve un equipo que es un guionista en colaboración que se llama Germán Loza, Daniela Moreo hizo la investigación periodística y fuimos peloteando con la gente de HBO Max esta decisión cuando investigamos el caso. Ahí surge la decisión de hacer un relato no lineal que complejizaba un poco la trama, porque también había en esta investigación aparecen dos personajes que son dos blogueras que hacen un blog sobre todo el caso. Y son como para mí una excusa perfecta para que ellas jueguen o montar al público en el rol detectivesco, por así decirlo. Claro. Entran al caso tarde, en donde ya pasaron muchos años, mismo Carrascosa está preso y ellas lo conocen estando preso. Entonces me parecía que eso estaba servido como para poder generar una estructura, esto como vos decís, ir y venir en el tiempo, en donde a través de ellas y de la investigación que llevan adelante, poder ir revisando distintos momentos en la cronología del 2002 en adelante, que es cuando ocurre el crimen, ¿no? Claro. Y es un caso que en particular tiene muchísimos personajes, muchas personas, si hablamos de la vida real, personas involucradas, y de la serie personajes, ¿no? Que tuviste que adaptar, crear. ¿Tenés alguno que haya sido tal vez tu favorito, que te haya gustado, que te haya parecido un desafío desarrollar ese personaje? No, a ver, en general todos son un desafío, sobre todo cuando vos te inspirás en la realidad y digamos, el personaje claramente más complejo y más interesante a la hora de construir es Carrascosa, seguramente.
porque tiene todo un recorrido en el pasado y en el presente que generan arcos así como de transformación, que le decimos los guionistas, y una ambigüedad constante que dialoga con el género también, ¿no? Y después, bueno, el caso de las blogueras también conforman una dupla que por momentos también le da con cierta dosis de, no te digo de humor, pero sí de frescura, claro. Un respiro al público para una trama tan densa por momentos. Densa, claro. En el sentido de lo que ocurre, ¿no? Por supuesto. De un crimen en donde está involucrado, digo, muchísimos vínculos familiares y mucho dolor y todo lo que pasa alrededor de la justicia y las hipótesis diferentes que se tejen alrededor del caso. Claro, claro, tal cual. Y hace un ratito me contaste así muy a grosso modo, o sea, muy velozmente sobre tu vida cuando escuchaste, digamos, la primera vez el nombre María Marta. ¿Recordás más puntualmente qué estabas haciendo, o si te impactó el caso, o si tal vez fue algo que pensaste que era algo del momento y que la gente se iba a olvidar? O sea, ¿cuál fue tu primera opinión vos como persona cuando escuchaste hablar del caso? Ya era estudiante de cine o había terminado hace muy poquito, ya estaba viste que cuando te empezás a dedicar a esto de la narración audiovisual o de contar historias, todo te va llevando un poco a eso, y en su momento, por supuesto, todo lo que son casos policiales a mí siempre me interesaron. Y en aquel momento, bueno, sí, el caso me hizo ruido por ese lado, y fui siguiendo como mucha gente después lo que fue pasando alrededor de los años, y bueno, nada, hasta el día de hoy sigue siendo un caso que todavía falta un juicio claro. y sigue despertando mucho interés. Para vos, ¿por qué despierta tanto interés? Porque es un caso porque digo, crímenes suceden todo el tiempo, ¿no? Todos los días tenemos una tapa de un diario, una noticia, pero este en particular siento que de cierta manera marcó a la sociedad y sigue llamando la atención, y estamos ahora conociendo una serie de ficción que se elaboró en base a un crimen. ¿Por qué pensás que se sustenta y dura tanto en el tiempo y a la gente le llamó tanto la atención? Bueno, creo que son varios factores. Uno es que no sé si hasta ese momento había habido en la historia policial argentina, por así decirlo, un crimen en donde la misma familia estuviera tan insospechada, digamos. Creo que ahí el vínculo doméstico y lo familiar y todo lo que se tejió alrededor del accidente doméstico, del pituto y de los hermanos y del marido, y sumale otro factor que tenía que ver quizás con una clase pudiente, en donde el foco o los ponen en un banquillo de los acusados. Me parece que todos esos fueron condimentos que también generaron morbo. Claro. Y lo siguen generando, ¿no? Totalmente. Y que, bueno, nada, ante una no resolución aún del caso, sigue generando ruido, ¿no? Interés también. Y volviendo un poco para redondear esto, en tu rol como guionista, ¿cuál fue la etapa tal vez de todo este trabajo que más disfrutaste? ¿Fue la de tal vez hacer la primera investigación, volcar todo esto en la escritura, o ver reflejada ya todo el producto terminado, grabado, de ver cómo quedó finalmente? A ver, esa es como la parte final en donde cierra el ciclo, pero el proceso, la cocina que uno realmente quizás, no quiero decir la palabra disfruta, quiero ser muy prudente claro. También con todo lo que pasó y con gente que sigue muy involucrada. Más que nada el desafío pasa por el momento en que vos diseccionás los hechos, empezás a absorber información, empezás a pensar, bueno, por dónde encarar la estructura, qué personajes utilizar. Totalmente. Todas esas decisiones, me parece que en el momento en que vos estás con la cocina, con la investigación caliente, con tu equipo discutiendo, proponiendo, me parece que eso se disfruta, haciendo entrevistas también
a periodistas, a protagonistas del caso también. Me parece que ese es el momento que uno que justifica un poco lo que uno quiere hacer en este oficio. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias en sí, Martín, por todos los datos que me estuviste aportando. Personalmente, me gustó mucho la línea narrativa que elegiste. Repito, lo de ir y volver en el tiempo me parece que fue muy, muy interesante y que sirve un poco para entender el caso, ¿no? Porque digo, tantas cosas había que plantear en un límite de 8 capítulos que me parece que lo planteaste súper bien y creo que va a traerle a la gente, va a hacerle recordar un montón de cosas que tal vez por ahí se olvidaron por el paso del tiempo y va a hacer, renacer un poco tal vez el interés por esto y me pareció realmente muy, muy interesante cómo lo planteaste. Te agradezco por estar presente el día de hoy. Gracias a vos. Y no, lo que quiero decir como por ahí para invitar al público a ver la serie, lo lindo de la ficción con respecto a un documental que puede ocurrir en este tipo de casos es que te invitan a una especie de intimidad que el documental no te lo da. No te lo da porque tiene entrevistas, porque tiene otro tipo de tratamiento de la información. En cambio, en la ficción a vos te permite estar detrás de una sala en donde por ahí públicamente se vio a los personajes o donde en un cuarto en donde solamente en la ficción tenés acceso a ese mundo y a ese universo desde adentro que te permite llevar un caso de estos a la pantalla. Me parece que ahí es el valor agregado de la ficción, me parece que es ese. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Hoy analizamos un poco, tal vez a grosso modo, esto, pero nos quedan todavía varios capítulos por analizar y vamos a estar muy atentos a todo lo que escribiste. Bueno, muchas gracias. ¿Están preparados para sacar sus propias conclusiones? No se pierdan todos los detalles de este intrigante caso. Pueden seguir recolectando pistas en los próximos episodios de este podcast que acompaña, con información extra y con entrevistas tanto a los actores como al equipo técnico. La nueva serie original de HBO, María Marta, El crimen del country, ya disponible en HBO y HBO Max. Mi nombre es Magnio Mephisto y te invito a que nos sigas escuchando en tu plataforma de podcast favorita y en el canal de YouTube HBO Max Latinoamérica para conocer todo lo referido a este misterioso caso que marcó una huella en la historia argentina. Y para completar la experiencia te invito a seguir a @HBOMaxLA tanto en Twitter como en Instagram. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.